con la segunda parte de tu pregunta. El que Hacienda y Banco de México tengan diferencias no es un asunto mayúsculo, es parte de la normalidad. Somos un país donde de repente el conflicto nos asusta y pensamos que significa más. ¿Por qué el Banco de México va a estar confrontado con la Secretaría de Hacienda? Porque es parte de las tareas de cada quien. Pienso en las confrontaciones de Guillermo Ortiz el sexenio pasado con Ernesto Cordero, con el propio Agustín Carstens, que en ese entonces era secretario de Hacienda. Sí, con Felipe Calderón. Sí, con el propio presidente Calderón. Por una razón muy simple. El Banco de México tiene un mandato que es el control de la inflación. La Secretaría de Hacienda tiene muchas más tareas que cumplir: crecimiento económico, estabilidad financiera, estabilidad fiscal, el buen nombre o el crédito del país en el extranjero. En buena medida estos conflictos son parte de la normalidad y no explicarían la salida. ¿Por qué? Y siguiendo ahora sí la primera parte de tu comentario, la lógica en la cual el gobierno de la República nombra un gobernador en una lógica transeccional es que su entrada y salida del Banco Central no genere turbulencias. Estaba previsto que él durara hasta 2021, entre otras cosas, para que no fuera sino hasta mitad del próximo sexenio que tuviéramos que ver este cambio. Evidentemente, cuando él dice, bueno, tengo una extraordinaria oferta de trabajo y prefiero irme, él queda debiendo 4 años para los cuales había sido contratado. Hablando de la posible confrontación o que algunos vislumbran o vislumbramos como un choque ahí que dices tú no es natural, así son las relaciones. Mira, te voy a poner lo que dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, refiriéndose a que no hay necesidad de preocuparse por la salida de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. Yo creo que los temas de volatilidad tienen que ver con muchos elementos, los hemos visto todos los días. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la fortaleza de México radica en la fortaleza de sus instituciones. México tiene hoy gobernador del Banco de México, que está concentrado en su trabajo, que estará presente y pendiente por los siguientes meses y por lo tanto no es ni momento ni oportunidad de reflexionar sobre su sucesión. Una visión muy distinta tiene el líder del PRD en el Senado, el senador Miguel Barbosa. Él dice que la salida de Carstens del Banco de México sí es una mala noticia como para preocupar. No es una buena noticia para el manejo de las finanzas públicas en nuestro país. Quien llegue también tendrá que ser alguien que pueda cubrir la figura de lo que dejó Carstens. Entonces, pero bueno, felicitarlo es también lo que debemos de hacer los que conocemos su trabajo. ¿Tu opinión y a quién crees que le corresponderá ocupar el cargo de gobernador? Es mala noticia porque añade volatilidad a un entorno volátil. Es cierto lo que dice el secretario de Hacienda, hay más factores que explican la volatilidad. Los movimientos del precio del petróleo, el tipo de cambio, ahora sí, la entrada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero lo que es innegable es añade volatilidad, añade incertidumbre a un escenario que ya tenía muchos focos prendidos. Yo diría, se está especulando mucho por los nombres. Me gustaría también enfatizar una cosa. Quien llegue tiene que hacer valer la autonomía del Banco Central frente a la Secretaría de Hacienda y frente a la presidencia. El trabajo del banquero central tiene que ver con un sistema de contrapesos que está marcada en el diseño de nuestra política económica. El banquero central no es un yes sir, no es un hombre que esté para decirle sí al presidente o al secretario de Hacienda. Está para llevarle la contra, está para subir el nivel de la discusión. En ese sentido, Agustín Carstens lo ha hecho muy bien frente al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, lo hizo muy bien. En su momento con Videgaray. Con Videgaray. Y yo digo, es parte del trabajo del banquero central hacerlo. Yo esperaría que quien llegue literalmente se ponga el traje de Carstens o el de Guillermo Ortiz o en su momento el de Miguel Mancera y hagan valer la autonomía. Se mencionan varios nombres, yo diría, hay un asunto también generacional.
Me parece que hay una razón de ser que el gobernador del Banco de México esté definido en el reglamento por menor de 65 años. Me refiero porque se está mencionando el nombre de Francisco Gil, el de Guillermo Ortiz entre los posibles candidatos. Son extraordinarios economistas, hicieron mucho por Hacienda, por el Banco Central, pero creo que también es el momento para pensar en una generación que de alguna manera encarne los retos de esta generación que viene. Hay gente de 40, 50 años que perfectamente podrían hacer el trabajo. Hay una limitación que creo que de alguna manera no coincide con el país que somos y tiene que ser mexicano por nacimiento. Uno de los precandidatos que suena es Alejandro Werner, que fue subsecretario de Hacienda, ahora es uno de los directores del Fondo Monetario. No por candidatearlo él, pero Inglaterra escogió como banquero central a un canadiense y me parece que es como el entrenador de la selección mexicana. Tenemos que ir por el mejor y no necesariamente por el mejor que ha nacido en México.